Fórum Tributario. DIAN reitera alcance de la exención del 25% en materia del impuesto de renta y sus efectos respecto a la retención en la fuente mínima para empleados. La Administración Tributaria en reciente oficio se pronunció respecto al alcance de la renta exenta del 25%, esto para efectos del impuesto de renta y complementarios. Además de esto, también habló de los efectos en materia de la retención aplicable a la base de retención mínima para empleados. ¿Cuál es la tasa de cambio aplicable para efectos tributarios? Tasa de cambio aplicable en materia tributaria. Sobre este tema se pronunció recientemente la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para indicar qué sucede, por ejemplo, en casos como el ajuste por diferencia de cambio y cuál será entonces la tarifa a tener en cuenta para efectos entonces tributarios. Pago de obligaciones tributarias prescritas no da lugar a devolución o compensación. Bienvenidos a Fórum Actualidad. En esta ocasión la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha indicado que no es posible compensar ni solicitar la devolución sobre deudas prescritas o sobre obligaciones tributarias prescritas. Esto en virtud del artículo 819 del Estatuto Tributario. Error en la resolución 220 de 2014 no desvirtúa cumplimiento de la misma. ¿Qué sucede en caso de existir un error o incongruencia en una resolución de la Administración? Pues bien, vamos al caso específico, toda vez que la resolución 220 de 2014, en solicitud de concepto que se le había hecho a la Administración de Impuestos, se indicaba que la resolución 220 tendría algún error, alguna inconsistencia. Pues bien, en este caso la Administración de Impuestos indica claramente y es contundente al decir que un error en esta resolución 220-2014 no obsta en nada ni desvirtúa en nada su cumplimiento, es decir, deberá en todo caso estar obligado a presentarlo en debida forma. Básicamente se planteaba que se habían enumerado en forma errónea algunos de los ítems, indicando que eran 12 en principio cuando en realidad eran 14. Pues bien, en este caso la Administración Tributaria indica que debía seguirse entonces el anexo que hacía parte de esta resolución, anexo 59, anexo técnico, y que por lo tanto no se podría desconocer tanto el anexo técnico que hacía la corrección y a su vez la resolución 111 de 2015, la cual modificaba esta resolución 220. Para las compañías del Grupo 1, ¿qué utilidad se considera como utilidad comercial? Bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de los nuevos marcos de referencia contable, las entidades empresariales preparaban y presentaban un único estado financiero que reflejaba el resultado del ejercicio. En efecto, a través del estado de resultados se evidenciaban de manera detallada los ingresos obtenidos por dicho ente y sus costos y gastos, para obtener como resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Era esa utilidad como resultado del ejercicio la que se encontraba a disposición del máximo órgano social para ser distribuida entre los socios o accionistas. Costo fiscal de los activos, contribución por valorización hace parte del mismo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en reciente doctrina, se pronunció respecto a la contribución por valorización, indicando en este caso que esta hace parte del costo fiscal de los activos. Las cuentas de ahorro de personas naturales y jurídicas con menos de 350 VT son exentas. Bienvenidos a Fórum Actualidad. En esta ocasión para indicar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante reciente doctrina, ha indicado que las cuentas de ahorro, esto de personas naturales y personas jurídicas, se encuentran exentas siempre y cuando no sobrepasen de las 350 VT. Aquellas personas que durante el año 2015 recibieron consignaciones en sus cuentas que sumadas superen los 127.256.000 pesos tienen la obligación de declarar renta. Para efectos del impuesto de renta en el caso de personas naturales, otro de los indicativos que podría convertir a una persona natural en declarante serían las consignaciones. Pues bien, en este caso el decreto 2243 de 2015 establece que si una persona obtuvo en el año
gravable, esto desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, consignaciones o depósitos bancarios superiores a las 4.500 VT, esto es 127.256.000 pesos, estará obligado a la declaración del impuesto de renta y complementarios. No se les olvide también, y ha sido consulta por parte de nuestros usuarios, que el hecho de que una persona natural preste su cuenta bancaria para que le depositen allí un dinero de un tercero, también entrará dentro del cálculo para efectos de determinar si está obligado o no, sujeto o no al impuesto de renta y complementarios. ¿En qué eventos son procedentes las sanciones a contador público? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en su reciente doctrina se manifestó respecto a las sanciones aplicables a contador público. ¿Cuándo son procedentes? ¿Cuáles son los requisitos y procedimientos aplicables previos a imponer una sanción al contador? Aportes a la seguridad social, contratos inferiores a 3 meses deben realizar cotización. Hablemos de los aportes al sistema de seguridad social integral, tema bastante discutido más aún después del pasado Plan Nacional de Desarrollo, esto es la Ley 1753 de 2015. En esta ocasión, para indicar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante reciente doctrina, ha indicado y ha confirmado su postura al indicar que los contratos de prestación de servicio inferiores a 3 meses también deberán entonces cumplir con la cotización al sistema de seguridad social integral. Fórum Contable INIV. ¿Qué registro contable debe hacerse luego de identificar partidas conciliatorias? La conciliación bancaria es un proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares de los bancos con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia. La razón por la cual los dos saldos no concuerdan se debe a diferencias de tiempo que impiden que una de las partes registre las transacciones en el mismo periodo o errores en el proceso de registro por cualquiera de las dos partes. En el caso de que el error sea del banco, se debe hacer la respectiva reclamación, y en el caso que el error sea de la entidad, se debe hacer el respectivo ajuste contable. ¿Cómo se debe registrar la operación de los acuerdos conjuntos? Bienvenidos a Fórum Actualidad. La circular externa 11506 de 2009, así como la guía de aplicación de esta circular, emitida por la Superintendencia de Sociedades, se entiende derogada a partir de la fecha de aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos. También es de alta importancia que los responsables de la preparación de los estados financieros evalúen si el contrato o los contratos de cuentas en participación cumplen las características de algunos de los tipos de negocios conjuntos, entidades controladas conjuntamente, activos controlados conjuntamente u operaciones controladas conjuntamente si se trata de una entidad del Grupo 2, o de los acuerdos conjuntos, negocios conjuntos u operaciones conjuntas si se trata de una entidad del Grupo 1. Los costos de call center y auditoría de facturas causados en servicios de salud se consideran indirectos. En el caso de la prestación de servicios de salud, puede considerarse de manera general que los costos que están directamente relacionados son los recursos humanos y los insumos materiales y tecnológicos que son requeridos para prestar el servicio respectivo, al igual que los costos indirectos asignables al servicio, tales como los gastos de personal, de coordinación y apoyo operativo, gastos respecto al mantenimiento de infraestructura, operación y mantenimiento de vehículos, capacitaciones y otros gastos recurrentes. El registro contable de los ingresos recibidos por anticipado se deben hacer como pasivo o como activo. Los anticipos recibidos de clientes son ingresados como ingresos diferidos mientras la obligación correlativa no haya sido cumplida, y esto implica el reconocimiento inicial de un activo y un pasivo por el importe recibido. Por esta razón no es correcto considerar que los ingresos recibidos por parte de los clientes de manera anticipada pueden llegar a ser reconocidos en NIF o NIF para pymes como activos. ¿Cómo se distribuyen las utilidades a socios o accionistas en cualquiera según la NIF?
Los nuevos marcos de referencia contable que ordenan la aplicación de las normas internacionales de información financiera precisan de manera general la forma de reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos que impactan la actividad de los preparadores de información y que se plasman en la información financiera con el objetivo de ilustrar la toma de decisiones por parte del mismo empresario o de los diversos grupos de interés que interactúan con el ente económico. Para las compañías del Grupo 1, ¿qué utilidad se considera como utilidad comercial? Bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicables con anterioridad a la entrada en vigencia de los nuevos marcos de referencia contable, las entidades empresariales preparaban y presentaban un único estado financiero que reflejaba el resultado del ejercicio. En efecto, a través del estado de resultados se evidenciaban de manera detallada los ingresos obtenidos por dicho ente y sus costos y gastos, para obtener como resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Era esta utilidad como resultado del ejercicio la que se encontraba a disposición del máximo órgano social para ser distribuida entre los socios o accionistas. ¿Cuál es el alcance que tiene la auditoría en la revisión de los estados financieros bajo NIF? Los objetivos del auditor son a. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa, y b. Emitir un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Una sociedad podrá distribuir utilidades que provengan de la variación del valor razonable de sus propiedades de inversión. Teniendo en cuenta que en las normas internacionales no se contempla que los cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión se pueden o no distribuir, Supersociedades recomienda ser prudentes al momento de efectuar las consideraciones que los lleven a la posible distribución de dividendos sobre utilidades que se originaron por el reconocimiento contable antes mencionado, sin que se haya reportado un ingreso en efectivo mientras no se realice o venda el activo, calculando el riesgo que ello puede implicar para la compañía. Cuando un empleado cancela una obligación de la empresa con su tarjeta de crédito, ¿qué cuentas intervendrían o qué conceptos se podría usar para legalizar el préstamo y el gasto? El párrafo 2.15 de la NIF para las pymes define un pasivo así. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Con base en lo anterior, la entidad debe evaluar si se desprenderá de recursos para pagar la obligación o no. Si no existe probabilidad de pagarla o cancelarla por otra vía, no se cumplen los criterios de obligación presente, en caso en el cual la entidad debe considerarlos como una subvención. Las NIF aceptan o no el manejo de los diferidos por concepto de preoperativos o reconocimiento parcial de entregables. Una entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en él, a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de la NIF.